Voy a leer del verso 34. Los fariseos vieron cómo Jesús había dejado callado a los saduceos y se pusieron de acuerdo para juntarse con él. Uno de ellos, un maestro de la ley, trató de probarlo con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y después viene otro semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Ahora voy a leer en la versión Dios habla hoy, del verso 34. Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Y el segundo es parecido a este. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son la base de toda la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Amén. Empezamos la lectura con una pregunta en el verso 23. Los que preguntaron eran personas con una tendencia religiosa. Eran los fariseos, eran los saduceos. Miren lo que dice el verso 23. Aquel día vinieron a él los saduceos. Mire, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Entonces debe estar claro en usted y en mí que hay religiones que creen muchas cosas que nosotros creemos, pero hay cosas que ellos no creen, pero nosotros creemos porque Jesús enseñó. Entonces usted tiene que prestarle atención a la Escritura, porque como muchos predicadores enseñan que para interpretar la Biblia se interpreta por sí misma. Miren lo que dice el verso 23. Dice: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió,
y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todo, murió también la mujer en la resurrección. Verso 28. Pues ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Miren, ellos vinieron a hacerle una pregunta a Jesús, pero ellos no vinieron buscando aprender. Ellos vinieron no para saber qué decía el Señor, y le trajeron esta pregunta. Esta pregunta es bíblica. En la Biblia usted va a encontrar que Dios buscaba. Aquí el hermano Héctor David el año pasado tuvo la paciencia de traernos una enseñanza sobre la identidad. Pongamos, a veces las personas nos hacen cierta pregunta: ¿de dónde somos? Entonces decimos, somos de Ecuador. ¿De qué provincia? De la provincia del Guaya, ¿no? ¿De qué ciudad? De Guayaquil. Mire, para no perder nuestra identidad. En la Escritura encontramos que los judíos tenían como mandamiento que si alguien se casaba y no tenía descendencia, su hermano tenía que casarse con la viuda, con el propósito de levantar descendencia. Y bueno, no sé si esto pasó, porque dice, ellos le plantearon al Señor, los saduceos, que no creían en la resurrección. Le dice que hubo una mujer que se casó con un hombre. El hombre murió, pero no dejó descendencia. Entonces el segundo hermano se casó con ella y también murió y no dejó descendencia. Y vino el tercero y se casó y no dejó descendencia. Y el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, todos se casaron con ella y murieron y no dejaron descendencia. Bueno, podemos decir que ellos no buscaban saber si ellos que se casaron con aquella mujer tuvieron descendencia. El interés de estas personas era saber que en la resurrección, ¿con quién ella se iba a casar? Bueno, la Biblia a mí no me enseña eso, que en la resurrección, si yo muero y la hermana Mercedes muere, creo que tenemos que morir porque estamos hablando de resurrección, ¿no es cierto? ¿Y la resurrección para quién es? Para los muertos, ¿no? Pero la Biblia no me enseña que en la resurrección vamos a casarnos. En la resurrección sí vamos a reconocernos. No vamos a perder
nuestra identidad, nuestra fisonomía, pero no vamos a hacer vida marital, de matrimonio. Entonces, dice la Escritura, ¿no? Dice la Escritura que el Señor le dijo, mire el verso 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mire la respuesta que da el Señor. En la Biblia encontramos la respuesta. Qué bueno que sepamos escudriñar la palabra. Qué bueno que pongamos la debida atención a la palabra. Porque yo antes estaba leyendo la Biblia y ya los ojos se me cerraban. Entonces cerré la Biblia. Yo dije, más luego voy a leer la Biblia. Porque a veces el cuerpo se cansa por alguna tarea que hicimos o qué sé yo, pero nos cansamos. Entonces, mire la respuesta de Jesús. ¿Por qué le digo, mire? Entonces respondiendo, verso 29, Jesús le dijo, primero, erráis. Segundo, ignorando la Escritura, porque en la Escritura encontramos estas preguntas que el mundo se hace. La Biblia fue escrita para nuestra enseñanza. En la Biblia usted va a encontrar cualquier interrogante en la vida de las personas. Por eso dice, erráis. ¿Por qué erráis? Segundo, ignorando las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras, el autor de la Biblia es Dios, usando hombres que de diferentes épocas, años, ¿no? Cultura, vamos a decir. Tanto que se dice que para hacer la Biblia se llevaron 1600 años. Mire, para que hoy tengamos la Biblia, para editar este libro, para tener los 66 libros que compone la Biblia, han pasado 1600 años. Mire, y vamos a decir, hoy la Biblia no es un diccionario, pero en el diccionario a veces encontramos respuesta a cierta palabra que desconocemos su significado, desconocemos su valor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo recurro muchas veces al diccionario y hay diccionarios que pongamos modernos, que tienen mayor expresiones, ¿no? Para que la idea, la respuesta quede claramente. Entonces el Señor le dice, erráis, ignorando las Escrituras. Y tercer punto, y el poder de Dios. Mire, Dios, el gran yo soy, el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Él sabe todo. Entonces, como Él sabe todo, nos ha dado su palabra, para que a través de la Escritura los cristianos sepamos conocer la perfecta voluntad de Dios, para, conociendo la perfecta voluntad de Dios, podamos servirle. Porque hay cosas que podemos hacer y que Dios no se agrada. Miremos el caso en Génesis, en el capítulo 4. Dice que un día vinieron Abel y Caín trayendo ofrenda a Dios. Y dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de Caín. Y usted va a ver dos diferentes clases o tipos de ofrenda. Dice que Caín, como era agricultor, le trajo un poco de legumbres. Y Abel, que era pastor, le trajo de lo más gordo, lo más mejor de sus ovejas. Y Dios se agradó, porque la Biblia dice, ¿no?, que debemos darle a Dios lo mejor. Mire, entonces vamos a decir, Abel sabía que Dios demandaba ofrenda. Caín sabía. Ahora, ¿qué tenía que hacer tanto Caín como Abel? Buscar lo mejor para Dios. Dice que Caín era agricultor, entonces por eso le trajo legumbre. No, esa no es la razón. Caín podía haber vendido un poco de legumbre y comprarse una ovejita o un becerro y llevarlo a Dios como una ofrenda. Acuérdese que un día el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, entró al templo e hizo una limpieza en el templo. ¿Por qué? Porque habían hecho del templo o de la casa de Dios un mercado. Mire, entonces, ¿qué sucede? Que había ahí un poco de animales dentro, vamos a decir, en el patio del templo, en los atrios del templo, ovejas de diferente porte. Y había también hombres que estaban para cambiar las monedas, porque venían gente de diferentes lugares. Entonces, ¿no?, vamos a decir, es importante que nosotros entendamos, ¿no? Porque a veces uno puede errar, como los saduceos, que ellos estaban errando. ¿Por qué?
porque ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. Hay un solo Dios, ¿no? Entonces, podemos decir que los saduceos eran personas con un conocimiento religioso, pero los conocimientos humanos no alcanzan, no llegan a los conocimientos divinos. Tanto que Dios mismo dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Entonces, ¿no? Cuando el Señor dice, erráis, ¿no? El Señor Jesús muestra que las personas religiosas son incapaces de entender las Escrituras. No dice son incapaces de leer, de entender. Porque el conocimiento humano no es suficiente para leer las Escrituras. Por eso, ¿qué ha hecho Dios? Nos ha dado de su Santo Espíritu. Porque el libro de Corintios, en el capítulo 2 de primera, dice que el hombre natural no entiende. El hombre natural es el hombre que todavía no ha venido a los pies de Cristo. Ese hombre natural tiene religión. También cree en Dios según su religión. Pero el Señor no está en la religión. El Señor no está, en las cosas de este mundo. El Señor está en su palabra. El Verbo se hizo carne. La palabra que al principio era con Dios y era Dios, tomó forma humana. Entonces, es importante que nosotros recibamos la corrección. Si como estos saduceos que andaban en la vanidad de su mente, porque hay personas que tienen educación, tienen instrucción, tienen preparación, ¿no? En este mundo hay centros de instrucción superior, una más superior que otra. En Estados Unidos hay una universidad llamada Howard, ¿no? Que es considerada una de las mejores. Y los que han estudiado ahí a veces andan pavoneándose. Es como cuando antes, los muchachos iban al colegio, y habían buenos colegios. Entonces, yo estudié en tal colegio, Pongamos en Cuenca, ¿cuántas universidades hay? Hay algunas universidades, pero hay unas que se creen que tienen mejores especialidades que otras. Pero en las cosas de Dios, uno puede estudiar en un seminario. Uno puede haber leído toda la Biblia. Uno puede orar. Pero si uno no es humilde, mire, porque a veces uno lo dice con aire de suficiencia. Yo me he leído toda la Biblia. Yo oro 2, 3 como el fariseo. Necesitamos orar.
necesitamos no leer la Biblia. Pero eso no es suficiente. Dice la Escritura en el verso 34, miren lo que dice. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo... Ya, ahí nomás, gracias mi hermana. Mire cómo la Escritura, porque el tema es el gran mandamiento y ahí vamos a adentrar. Solo que preparándome para esta palabra, Dios puso en mi corazón traer este contexto del texto que hemos considerado para nuestra reflexión, meditación, ¿no? Porque aquí vemos otro grupo de religiosos, los fariseos. Primero los saduceos que no creen en la resurrección. Mire. Entonces dice que viendo los fariseos que el Señor Jesús había hecho callar a los saduceos, vinieron. Dice el verso 34, dice entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno y a una, y uno de ellos intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, intérprete de la ley, este hombre era un experto. Era un maestro, era como un gran Nicodemo, era como un rector de una universidad. Imagínense, una universidad es un centro de conocimiento de diferentes materias. Para que uno sea rector de una universidad, tiene que tener un conocimiento amplio, porque va a tener que tratar con los diferentes maestros de las diferentes cátedras. Y si usted no tiene conocimiento, imagínese. Dice que era intérprete de la ley. Mire. Pero este vino para tenderle una trampa. Le preguntó, mire la pregunta que hace. Maestro, ¿cuál es el mandamiento? Verso 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y él era intérprete de la ley. Él tenía sus conocimientos, tenía, vamos a decir, cierto fundamento de la ley. Pero ahí estaba Jesús. Pongamos, los fariseos se molestaban con Jesús, porque mayormente Jesús hacía milagros, prodigios, sanidades en el día del descanso o el día de reposo. Y los de la sinagoga le decían a Jesús, 6 días y para hacer estos milagros, pero el día de reposo no debería hacerlo. Y Jesús le decía, aprende que yo soy el Señor del día de reposo. Mire, pero como la Escritura que dice, dice
para tentarle. El verso 37 le dice Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Hermanos, a veces la respuesta que voy a dar puede ser que no todos la consideren, pero es fácil amar a Dios. ¿Qué dice? Es fácil amar a Dios, aunque nuestro corazón nos engañe. Porque a veces, como el saduceo, ¿no? A veces ignoramos cierta enseñanza de la palabra de Dios en cuanto al corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, se está refiriendo a muchas expresiones que son sinónimos de el corazón. Aquí dice que el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En otra parte de la Escritura dice: y con toda tu fuerza. ¿Sí han visto ese texto, no es cierto? Mire. Pero, como dije, amar a Dios puede ser fácil. ¿Por qué? A veces creemos que cuando decimos yo amo al Señor, lo estamos diciendo de corazón. Pero muchas veces el corazón nos engaña. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 38 dice: este es el primero y grande mandamiento. Miren. Y el verso 39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el verso 40 dice: de estos dos mandamientos depende de toda la ley y los profetas. Cuando estudiamos los 10 mandamientos, alguien descubrió, vamos a decir, que los 4 primeros mandamientos de los 10 es en un sentido vertical. Voy a hacerle la pregunta a la hermana Mercedes para ver si ella capta. Cuando dice que los 4 primeros mandamientos es en un sentido vertical. Cuando dice: no te harás imagen, no la honrarás, no. En el sentido vertical, estos 4 mandamientos, ¿a qué se está refiriendo? Las imágenes. No. Los primeros 4 mandamientos. ¿A qué se está refiriendo? Es en un sentido vertical.
hacia Dios. Porque si usted va a ver en Éxodo 20, mire lo que dice Éxodo 20. Vamos a decir del 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí viene el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Mire. Que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Verso 7. El tercer mandamiento. ¿Qué dice ahí? No tomarás el nombre de Dios, del nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el cuarto, acuérdate el día de reposo para santificarlo. Estos 4 mandamientos están relacionados con Dios. Miren. Yo de que me convertí al Señor, ya no visito las iglesias católicas, porque entiendo que ahí no está la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Si ahí predicaran la palabra de Dios, visitaría, como a veces he visitado templos cristianos, como la iglesia, el templo de la Alianza, que es una misión cristiana, como la iglesia bautista, la iglesia cuadrangular, que tiene la misma doctrina, la misma enseñanza. Mire. Entonces, porque allá en los templos católicos, vamos a decir, están, en desobediencia a la palabra de Dios. No te harás imagen. ¿Y qué dicen los dirigentes? No es que adoramos, sino que está ahí como una representación nomás, Pero Dios dice: no te harás, es no, o no, y uno hace todo lo contrario. Entonces, como decía, algunos siervos de Dios, y en parte yo estoy de acuerdo, que los 10 mandamientos, como dice aquí, que el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque los 6 restantes están relacionados a mi prójimo. Mi hermano Miguel Ángel, mi hermana Magali. ¿Qué dice Dios? Amarás a tu prójimo. Tengo que amar a mi hermano. Tengo que amarla a usted, mi hermana. Tengo que amar al hermano Héctor David. Tengo que amar a la hermana Mercedes. Pero, si nosotros miramos en los 10 mandamientos, vamos a encontrar, el 5.º mandamiento, que está refiriéndose a los padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Mire,
O sea que mi madre, además de ser mi madre, es mi prójimo. Mire, además de ser mi padre, es mi prójimo. Mire, cuando uno entiende estas cosas, evitaríamos cometer tantos errores. La vida de los seres humanos sería diferente. Los hogares disfrutarían de paz, de una verdadera comunión. Bendito sea el nombre del Señor. El sexto mandamiento, ¿cuál es? No matarás. No matarás. Si yo amo a mi prójimo, yo no puedo desearle un mal, peor, hacerle un mal. Mire. Pero cuando uno no conoce estas cosas, ¿no? Porque Él no es perfecto, yo no soy perfecto. Si somos vecinos, a veces, ¿no? El vecino no respeta a su vecino, ¿no? Y bueno, a veces las personas se basan a su fuerza, a sus ideas, a su dinero, ¿no? Menosprecian al que no tiene, ¿no? Y cuántas cosas. Pero dice el Señor, y el segundo es semejante a este. Primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mire, todos esos 6 mandamientos que si lo aplicamos, lo obedecemos, ¿cómo va a ver nuestra relación con nuestro prójimo? Buena, ¿no? Le va a decir su vecino, buenas noches, vecino, pero esa buena noche es de corazón, porque no hay en su corazón ni en el corazón de él ninguna raíz de amargura, porque usted va a hacer lo mejor para evitar problemas con su vecino. Imagínese que yo barra mi puerta, ¿no? Y la basura se la boto a mi vecino, Va a decir el vecino, ¿qué le pasa a este vecino? Bueno, puede que uno a la final hizo así con la intención de coger la basura, pero se olvidó, puede suceder. Pero cuando esto acontece inconscientemente, ahí está la mano de Dios para guardar, para evitar contienda, para evitar malos encuentros. Bendito sea el nombre del Señor. Se requiere que los hijos de Dios amen a todas las personas, según el verso 39, ¿no? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo. Incluso a nuestros enemigos, Mateo 5:44, vean lo que dice ahí. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, mire, ahí habla de enemigos, ¿no? Entonces, hermano, amar a Dios es fácil, pero amar a nuestro prójimo es difícil.
a veces no nos cae bien. A veces el prójimo, sus hijos se comportan irreverente, ¿no? Y ahí viene el problema. Pero la Biblia dice amar aún a nuestros enemigos. Entonces debemos estar revestidos, llenos del amor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire algunos versículos que hablan sobre el amor de Dios. Primero, en Primera de Juan 4:20, mire lo que dice. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mire cómo dice la Escritura. Porque estos dos mandamientos, porque el intérprete de la ley vino a Jesús a hacerle una pregunta, pero para tentarle. Mire, ¿cuál fue la pregunta que hizo? ¿Cuál fue el primer y gran mandamiento? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero Jesús dijo algo más. Y el segundo es semejante a este: llamarás a tu prójimo. Entonces, mire lo que dice Juan. ¿Qué dice Juan? Si alguno dice, yo amo a Dios, mire, porque es fácil amar a Dios. Y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Amén. Veamos otro versículo, ahí mismo en 1 de Juan 4:8. Miren lo que dice. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Aleluya. Mire, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es fácil amar a Dios, pero es difícil amar al prójimo. Pero necesitamos amar. Yo necesito amar a mi hermano, a mi prójimo, a mi enemigo, al que está cerca, al que está lejos. Y viene a mi mente cuando algunos hacen en son de broma, dice, hablando de la suegra, dice, que viva mi suegra, pero que viva bien lejos de mí, dice. Qué cosa, ¿no? Porque no quiere que la suegra viva con ellos. La suegra se mete. ¿Y qué vamos a hacer? Amar a la suegra. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Digo gracias a Dios porque mi suegra ya está con el Señor, como la suegra de la hermana Mercedes también está con el Señor, pero la hermana Mercedes trató con mi mamá algunas veces, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, miren lo que dice, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Veamos en Lucas 6, 27 y 28. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced
favorecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Mire, pero a vosotros lo que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. No es fácil amar al prójimo, pero necesitamos. Y la Biblia dice en Romanos 5, mire lo que dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios ha derramado de su amor por el Espíritu Santo en nuestros corazones para amar, hermanos. Amén. Veamos otro texto que tengo aquí. En Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Amén. Miren lo que dice en Romanos 13:10. 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Mire, que podamos no dar lugar a Dios en nuestra vida a través de su palabra. Amén, hermanos. Pidámosle al Señor que nos dé de su amor más y más. Amén.